No sé por qué. Ahí estamos, ¿no? Hola, comenzamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Perdón. Pues bienvenidas a esta sesión de Conversaciones a la Distancia con Can We Think Social Justice Again, del programa de Soma Sommer en colaboración con SWAP, de la Universidad de Wits en Johannesburgo y el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Esta es nuestra segunda sesión. En la sesión pasada, con Cuauhtémoc Medina, él un poco rastreaba los sentidos teóricos e históricos del concepto de justicia social para mostrar su enorme ambivalencia. Tanto en la filosofía política como en los programas de partido, la justicia social se muestra muchas de las veces como significante vacío, lo que no quiere decir que no tenga sentido, sino que va ocupando el significado que el contexto particular va generando. Por ello creo que podemos decir que más que un proyecto universal, coherente y uniforme, este tiene la relevancia de ser un concepto operativo o productivo. Es limitado y problemático, seguiremos viendo a lo largo de estas charlas por qué, pero es claro que hace cosas, articula agendas, moviliza luchas. En esta sesión en particular queremos preguntarnos acerca de cómo se conecta esta operatividad de la tradición de la justicia social con algunos modos de hacer y también deshacer de las artes y el activismo en el presente. Pensar qué actos de habla están sucediendo ahora mismo y cómo situarnos ante ellos y con ellos. Para hacerlo, en esta ocasión tenemos el placer de contar con la participación de Marcelo Expósito, una de las voces más persistentes en pensar críticamente las articulaciones entre arte y política. Su trabajo ha insistido en ello desde varios frentes, el activista, con una militancia en el movimiento de insumisión antimilitarista a finales de los 80, como parte de las movilizaciones en contra de la globalización en los 90 y en los grupos en contra de la precarización en el inicio de los años 2000. La artística, que avanza y remueve investigaciones y metodologías de tradiciones como la vanguardia, el conceptualismo político, el cine, la música experimental, en videoensayos como Entre Sueños, ensayos sobre una nueva imaginación política. Y también su actividad pública ha ejercido como secretario del Congreso y diputado por Barcelona en las Cortes Generales de España durante las legislaturas 11 y 12, esto es 2016-2019. Estos ejes, además de la docencia, la edición, la escritura, han plantado un campo de acción no solo para su práctica, sino para un pensamiento y un hacer que busca situar y experimentar la política en una trinchera que parezca oportuna o simplemente posible. Después de un intenso periodo de trabajo institucional como diputado, algunas de sus intervenciones como representante público las pueden encontrar en su libro Discursos plebeyos, la toma de la palabra y de las instituciones por la gente común. Marcelo ha estado trabajando, además de proyectos artísticos que esperamos ver muy pronto en México, en una serie de entrevistas que se recogieron en el Festival de la LEF de la UNAM, que todavía pueden encontrar, el sitio sigue activo y las pueden escuchar, para levantar de nuevo diversas perspectivas políticas bajo las condiciones que nos ha arrojado la pandemia. En un ejercicio de escucha ha abierto una serie de preguntas que permiten dibujar diagramas, más que posturas o teorías totalizantes, y eso se agradece en estos tiempos extraños. Y bueno, después de este trabajo tan importante que ha hecho Marcelo en estos meses, nos pareció importante invitarlo a él para que nos pudiera platicar y trabajar juntos en pensar algunas claves para situarnos y para preguntar cómo aparece un poco la imaginación política en estos tiempos tan inciertos y opacos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Marce, muchísimas gracias por estar con nosotras y bueno, empezamos. Pues a vosotras, ¿cómo empezamos? Empezamos. Pues daros las gracias en primer lugar por la invitación, no solamente a esta charla, sino la invitación que ya venía de atrás al programa que tenéis previsto de Soma Verano, Soma Summer, que bueno, que por las circunstancias que no hace falta explicar, quedó en suspenso y estoy realmente muy contento de que hayáis recuperado parte de ese programa mediante este ciclo de conversaciones. Y además de muy contento, muy agradecido, porque bueno, a todos nos consta las dificultades justamente de reconstruir, en fin, este tipo de programaciones, en fin, esta forma de organización en eso, en las condiciones tan complicadas que estamos viviendo. Así que además de muy feliz de poder participar, muy agradecido realmente del esfuerzo que me consta y que a todas nos consta que estaréis haciendo.
Así que, bueno, desearos también evidentemente que el resto de las intervenciones que vaya a haber, pues vayan también todas muy bien. Es también obligado empezar deseando a vosotras y a todo aquel y aquella que nos esté viendo que se encuentren bien, tanto ellos y ellas como sus entornos, como vuestros entornos. Es un momento efectivamente para preocuparse especialmente por cómo están los demás. Y en esta pandemia y en estas condiciones de pandemia y de cuarentena tan desiguales como estamos viviendo, de formas alternas en diferentes partes del mundo, pues bueno, dado que América Latina está entrando justamente ahora en lo que se refiere a la pandemia y la cuarentena, en un proceso también complejo, México también, pues sobre todo eso, desearos sobre todo que estéis bien, que estéis a salvo, así como vuestros entornos, y que efectivamente los efectos sean lo más contenidos posibles, en particular para vuestra ciudad y para vuestro país y para vuestra región. Cuando me invitasteis a hacer esta intervención, voy a explicar las condiciones a las que llego yo a esta charla, para que se entienda un poco qué tipo de formato voy a emplear. Entonces, un formato un poco particular. No va a ser una conferencia, como tú has dicho muy bien, no va a ser una clase magistral, va a ser otra cosa. Y eso tiene que ver, como digo, con las condiciones con las que yo llego a esta situación, que de alguna manera tú ya has caracterizado. Cuando me propusisteis que reconvirtiésemos la idea de hacer alguna colaboración presencial en México en estas conversaciones a distancia, yo me encontraba escribiendo un texto que se iba a titular, como hemos titulado finalmente esta sesión, Volvemos a desmaterializar. Volvemos a desmaterializar. A mí me gustaría que la sesión de hoy no fuera una lectura de ese texto como una conferencia o un paso previo a como se suele hacer, ¿no? Dar una especie de conferencia para, bueno, poner a prueba un texto que finalmente después adopta un formato escrito. Aquí lo que vamos a hacer es una especie como de demostración o incorporar esta charla, lo que a mí me gustaría, al proceso de elaboración de ese texto, de esas ideas, porque Volvemos a desmaterializar quería ser o quiere ser, ya veremos a dónde llega, un texto que parte no de una reflexión propia en un encierro, como una especie de exacerbación durante la cuarentena, de ese modelo de ejercicio intelectual donde uno está en una burbuja y reflexiona con distancia sobre el mundo, sino que justamente provenía de un diálogo continuado en estos meses, sobre todo en dos sentidos, con dos orientaciones. La primera, un diálogo directo muchas veces, indirecto otras, con otras personas, con compañeros, compañeras que estáis, también contigo, Elena, que estáis vinculados de diversas maneras al trabajo con instituciones culturales, intelectuales, académicas, etcétera, pero particularmente desde el punto de vista del trabajo del arte, ¿no? De la gestión cultural, del trabajo del arte, de la teoría estética, etcétera. Y había una serie de ideas que se estaban poniendo en circulación en algunos de los pronunciamientos o conversaciones o intercambios que yo estaba teniendo con esas personas, que me parecía que, siendo entre sí diferentes, de repente tenían, no diré, como diría, puntos comunes, pero sí una cierta familiaridad. Por ejemplo, algunas intervenciones que le escuché a Amanda de la Garza, la directora del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México, refiriéndose a cómo el museo había cometido su proceso de transformación en una plataforma virtual, como tantas otras instituciones museográficas o culturales han hecho, pero en el caso de Amanda me parecía que ella estaba poniendo encima de la mesa de una manera muy consciente algunas reflexiones sobre cómo ese proceso no tenía que ver solamente con implementar soluciones técnicas, digamos, o prácticas, al hecho de que, al no ser posible que venga público presencialmente al museo, pues circunstancialmente, mientras recuperamos la normalidad de los públicos de masas, las visitas de masas en los museos,
Por mientras tanto vamos a virtualizar, vamos a exhibir nuestros contenidos en Internet. Me parecía que Amanda de la Garza, por el contrario, estaba planteando algunas cuestiones relacionadas pues, con ideas como la desmaterialización del museo, la virtualización de sus salas, pues que tenían una complejidad y una riqueza que merecía la pena entender, porque como digo, me parece que eran reflexiones de una profundidad y de un alcance más allá de estas condiciones de estos meses, bueno, pues bien interesantes. También, por ejemplo, me pareció muy interesante un texto que publicó Pablo Martínez, jefe de programas del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, del MACBA, que planteaba un enfoque ecologista para hablar de la necesidad, ¿cómo diría?, de desinflar la burbuja que se había generado en las últimas décadas en ese maridaje entre instituciones museográficas y políticas neoliberales o capital financiero, capitalismo financiero. Me parecía que Pablo estaba poniendo sobre la mesa algunas ideas muy interesantes, como digo, justamente sobre una especie de necesidad, perdonad que lo diga con mis palabras de una manera un poco demasiado cotidiana, casi de adelgazamiento de las estructuras sobredimensionadas de los museos globales, que son un signo de identidad de la marca de las ciudades justamente en el circuito de la globalización, el caso del MACBA Barcelona, tantos otros. Yo había tenido, antes que este texto de Pablo se publicara, una conversación que publicamos también en redes con Manuel Borja Villar, el director del Museo Reina Sofía de Madrid, donde Manolo Borja planteaba la necesidad, en el caso particular del MACBA, porque era un antiguo hospital, después transformado en, como actualmente es, en museo, planteaba la idea de recuperar simbólicamente, no sé cómo decirlo de una manera más precisa, la antigua función del museo como un hospital, como una institución que ejerce el cuidado y la curación, recuperarlo en una práctica museográfica que ahora tiene que tener en el centro justamente el concepto de los cuidados, qué significa que un museo cuide, no solamente porque en términos literales hay que establecer unas dinámicas, unos protocolos de visita ahora a los museos donde efectivamente hay que cuidar para la prevención del rebrote de los contagios, sino qué significa transformar eso en otra dimensión simbólica y en una política propiamente del museo, qué significa que el museo cuide más allá de efectivamente cuidar en términos epidemiológicos. Y me parecía que ahí había algunas ideas interesantes que Manolo planteaba, por ejemplo, sobre cómo ahora mismo un museo como el Reina Sofía se vea obligado a reequilibrar, por ejemplo, o a redimensionar la relación que tradicionalmente había establecido entre grandes exposiciones de gran escala y otros aspectos que los museos, el Reina Sofía en particular, pero también otros venían impulsando desde tiempo atrás, sobre todo en la última década, las últimas 2 décadas, que es la práctica de construir redes, es decir, dinámicas de colaboración con otros agentes sociales. Y Manuel Borja planteaba de una manera muy inteligente que justamente ahora, en este momento de mucha presión sobre la materialidad de los museos y sus públicos, que precisamente es un museo donde ahora de repente adquiere una centralidad inevitablemente este otro aspecto que antes podía ser más marginal, más secundario, del desarrollo de redes de colaboración, es decir, un tipo de política de relacionalidad del museo con otros agentes sociales, donde ahí había que incorporar efectivamente desde otro lugar más profundo, más central, más complejo, la idea de una institución que cuida. O, por ejemplo, con Ana Longoni, una de las impulsoras de la red Conceptualismos del Sur, historiadora argentina de las relaciones históricas entre, como bien se sabe, entre arte de vanguardia y vanguardias políticas, que ahora está ejerciendo los últimos 2-3 años la función también de jefa de programas en el Museo Reina Sofía. Con Ana hablábamos en una de las entrevistas a las que ahora me voy a referir, que tú has mencionado, en una de las conversaciones que estamos publicando desde la cuarentena o sobre la pandemia, se refería a la experiencia que ella había tenido. Ella vive muy cerca del Museo Reina Sofía, en un barrio que es el barrio de Lavapiés del Madrid, que es el característico barrio, digamos, distrito global de los centros metropolitanos europeos, que en las últimas épocas se han transformado de enclaves históricos de las ciudades europeas
en enclaves del sur global, es decir, lugares atravesados completamente por las dinámicas migratorias, pero también a su vez tensionados por los procesos de gentrificación. Y bueno, ella contaba la experiencia atravesada justamente por tensiones que ella había tenido de vivir en ese lugar donde el museo está muy cerca, pero también al mismo tiempo, por ejemplo, las comunidades migrantes del barrio de Lavapiés habían sufrido un impacto muy fuerte por las consecuencias de la pandemia, y ella explicaba, por ejemplo, algunos proyectos que habían puesto en marcha en estos meses, que tenían que ver no solamente con traducir a un formato virtual o digital una programación que ya estaba programada, tipo conferencias, lo que fuera, sino que además habían implementado metodologías nuevas para reforzar, de una manera paradójica, en el momento del aislamiento colectivo, reforzar las dinámicas de vínculos, de diálogo, de conversación, para producir justamente un tipo de práctica también cuidadora que reflejase en tiempo real esto que estamos viviendo como las consecuencias, el impacto sobre las subjetividades de la pandemia y especialmente sobre algunos sujetos. Bueno, con todos estos intervenciones, conversaciones, intercambios que digo, me parecía que era interesante escribir un texto que viera cuáles eran las resonancias entre ellos. Como veis, son posicionamientos o discursos, enunciados, reflexiones diferentes entre sí, pero que de alguna manera tienen un cierto aire de familia que a mí me parecía que podía ser englobado bajo este título, con un punto también irónico para especialistas, si queréis que lo digamos así, que es como título, como digo, el de esta intervención, Volvemos a desmaterializar, que evidentemente es una referencia al texto del año 67 de Oscar Masotta, ahora me referiré a él más adelante, Nosotros desmaterializamos, que a su vez era un texto que dialogaba con otro texto del año 26-27 de Lissitzky, uno de los históricos de las vanguardias ruso-soviéticas, que hablaba precisamente de la desmaterialización en general, de las relaciones de producción, de comunicación, de una manera extraña, en los años 20 en la Unión Soviética, pero hablaba, bueno, de la desmaterialización, en concreto de las prácticas artísticas, estéticas. Masotta dialogaba con ese texto de Lissitzky para adoptar el concepto de desmaterialización, que después, como sabemos, fue un concepto de curso corriente en las prácticas conceptualistas a partir de, sobre todo, del año 68, y a mí me parecía que era interesante, a partir, como digo, de este aire de familia, de esas intervenciones que algunos compañeros, compañeras estaban haciendo en los últimos meses en relación o como reflexión a propósito de sus prácticas institucionales, museográficas, me parecía que era interesante quizá recuperar ese diálogo a lo largo de la historia en un tercer momento para plantear qué significaría que estuviéramos o que incluso debiéramos impulsar un tercer periodo histórico en el último siglo de desmaterialización. Por tanto, pensar que quizá se haya producido una especie como de constante de procesos de desmaterialización consecutivos cada 40-50 años, año 26-27, año 67-68, año 2015-2000, que es 2020-2020 y poco, que es donde estamos y donde vamos a entrar y de donde venimos. Bueno, eso era una de las líneas de donde yo, digamos, a donde yo llego a esta intervención de hoy, y me parecía que, bueno, que era interesante poner estas ideas encima de la mesa para ver cómo las podemos pensar conjuntamente, más allá de que yo diera, o en lugar de que yo diera, digamos, un cierre a estas reflexiones, ponerlas de nuevo en común, hacerlas de nuevo resonar contigo, con Elena en particular, con la gente de Soma y con quien quiere intervenir del público. El segundo trayecto de conversatorios, de intercambios del que yo vengo y que tú has mencionado, ha sido el hecho de que, y ya haciendo estas explicaciones ya estoy entrando en materia, ¿no? El hecho de que en los últimos 3 meses he puesto en funcionamiento un ciclo justamente de conversaciones que tiene por título general La pandemia en germinal. El MUAC también, en su serie Gran Hotel Abismo, han producido, de hecho, un podcast bien bonito, seguramente no debido a mí, sino al expertise del museo, explicando justamente la tramoya de esta serie, de este proyecto de conversaciones. Y es un proyecto de conversaciones que, como tú ya has apuntado, y sí me gustaría detenerme en esto, en un principio, conversaciones desde la cuarentena sobre la pandemia,
que al principio se definía más por lo que no era que por lo que era. No era dos cosas que yo creo que muchos compartíamos o sentíamos como especialmente incomodantes, ahora ya no tanto porque ya es otra circunstancia, pero sí sobre todo en las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Y de la cuarentena global. Dos tipos de ejercicios del pensamiento, dos tipos de ejercicios del trabajo intelectual. Una es el tipo de trabajo intelectual que consiste en intentar demostrar que estamos llegando al fin del mundo, que el fin del mundo está acaeciendo para darle la razón a mis libros. Es decir, que efectivamente todo lo que sucede, las muertes masivas, el impacto tan fuerte sobre la subjetividad de masas, en fin, todo ese tipo de cosas vinculadas a la catástrofe ecológica, en realidad es una constatación de que yo tenía razón, ¿no? Bueno, eso me parece especialmente incomodante porque, primero, no tiene gran interés que uno tenga como intelectual razón si lo que viene a continuación es una catástrofe como la que estamos viviendo. Y la segunda cosa con la que también yo creo que muchos sentíamos mucha incomodidad es ese otro tipo de ejercicio intelectual en el que consistía en correr mucho a ver quién acertaba lo próximo que iba a suceder, ¿no? Es decir, una especie como de competición por el pronóstico, que tampoco tiene gran interés, porque, bueno, el hecho de que uno acierte, tampoco intelectualmente, bueno, sí, uno puede tener más intuición, intelectualmente puede demostrar cierto tipo de competencia, pero en realidad yo creo que eran dos tipos de ejercicios que estaban ocupando de una manera muy evidente, digamos, la esfera pública global, ¿no? La esfera pública de la comunicación intelectual, etcétera, global, de una manera muy abusiva, y que en realidad el principal reparo que había que plantearles a ambos tipos digamos, de ejercicios era que para nada estaban sabiendo entrar en resonancia con cuál era la sensibilidad colectiva, que era, yo creo, de muchísima inestabilidad, efectivamente, de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, uh, y que seguramente, más que seguridades en un sentido autoritario, lo que seguramente la subjetividad colectiva global estaba necesitando era no tanto el tipo de certezas que, digamos, ¿cómo te diría?, responderían a un tipo de autoridad o de firmeza del siglo pasado, sino reinventar a qué llamamos autoridad o a qué llamamos firmeza. ¿Qué significaría las condiciones que esta pandemia impone? Con todo lo que conlleva, no solamente obviamente en términos de salud, epidemiológicos, etcétera, qué significa construir certezas nuevas y qué significa sentirse seguros en estas circunstancias. Bueno, yo creo que si el trabajo intelectual, artístico, etcétera, cultural, etcétera, tiene que contribuir a responder a esa pregunta, a construir esas nuevas certezas, a construir un nuevo tipo de seguridades, quiere decir que tiene que pensar qué significa seguridades en estas condiciones, por fuera justamente de los ejercicios autoritarios, verticales, unidireccionales. Y lo que a mí se me ocurrió con otras personas inventar era algo tan sencillo como ir pensando en conjunto, como mínimo de 2 a 2, que es la mínima base del diálogo, y a partir de ahí ir construyendo. Entonces hicimos esta serie de conversaciones en cuarentena sobre la pandemia, que efectivamente ha producido el Aleph, muy generosamente y con mucho cariño y con mucho cuidado, y además con mucha flexibilidad y mucha comprensión, el Festival de Arte y Ciencias de la UNAM. Y bueno, me parecía entonces que si ese textito de Volvemos a desmaterializar tenía que ver con todas estas cosas, pues que lo mejor que podía hacer en esta intervención en Soma era pues haceros partícipes de algo tan sencillo, pero también tan arriesgado, hay que reconocer, como poner todo eso encima de la mesa y ver cómo lo vamos articulando. Eso es lo que voy a hacer hoy. Yo tengo una mínima articulación de un montón de ideas, algunas ya las acabo de exponer, como digo, ya estamos dando materia, y otras muchas, y sencillamente, pues eso, pues a ver cómo podemos entre todas ir dándole alguna forma o descartar o reposicionar, en fin, eso es lo que me parece que es lo que tiene interés en este momento como elaboración colectiva del pensamiento. Eso es lo que me parece que tiene interés y es lo que yo en particular
pues tengo interés en hacer. En ese trayecto de estos meses, me parece que tiene que ser un modus operandi que tenemos que pensar cómo convertirlo en una serie de procedimientos también a partir de ahora, y desde luego, pues eso, más que soltar una chapa en esta charla con vosotras, pues me parecía que lo suyo era ese ejercicio de poner la caja de herramientas con toda franqueza, con toda honestidad, pues encima de la mesa. En la sinopsis que he dado de la charla, ya más allá de que parece una especie como de humorada, juntar las cosas que ahí se juntan, Masotta, Lissitzky, la pandemia, la crisis ecológica, la emergencia climática, qué sé yo, la iconoclastia antimonumental, la destrucción y la decapitación de estatuas coloniales por el movimiento antirracista global, este fabuloso, fantástico, bienvenidísimo que está sucediendo desde hace unas semanas. Bueno, pues todo eso en conjunto, más allá de que parezca una humorada o una extravagancia, un poco quizá lo sea, pues es realmente un diagrama sintético de las cosas que volvemos a desmaterializar, quería poner justamente en conjunción. Y más que tratar una cosa o la otra, o más que ver cuál es la suma de una cosa y la otra, la idea es ver justamente hacer un trabajo de montaje. ¿Qué surge de la colisión entre esos elementos? ¿Qué surge de la colisión entre el borrado, de la obra del borrado de un dibujo de Kooning en los años 50, en el 57, por parte de Robert Rauschenberg, y qué surge del contraste o del montaje de eso con la destrucción de estatuas o la decapitación de estatuas, la vandalización, que se dice de una manera peyorativa, de estatuas coloniales por parte del movimiento antirracista. ¿Qué hay ahí que resuena de una imagen a la otra y qué surge de su colección? Bueno, ese tipo de ejercicios, sencillamente me parece que tenía que, bueno, pues poner aquí en marcha en esta charla en particular, que como digo es lo que llevamos haciendo con otras personas allegadas pues desde hace unos meses. Justicia global es el lema, ¿no? Digamos, el marco que planteáis para esta serie de conferencias. No está desligado de lo anterior, de lo que yo acabo de exponer. Evidentemente hay mucha distancia entre un tema y otro, ¿no? Pero no está desligado tan necesariamente conceptualmente, estructuralmente, simbólicamente de ya varios de los temas que ya, como digo, acabo de poner encima de la mesa y de algunas de las referencias específicas que en mi sinopsis se mencionaba y que también ahora acabo de exponer. A mí me parecía que, bueno, se ha dado la circunstancia de que yo en estos últimos meses en el último 2-3 años, es cierto, como acaba de mencionar Elena, por mi trabajo justamente en el Parlamento español, es decir, por mi trabajo legislativo y en particular en el órgano de gobierno de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Yo estoy muy lejos de ser un jurista y no solamente no me lo considero, sino que sería efectivamente un atrevimiento intolerable que me considerase jurista. He hecho el trabajo parlamentario en este sentido lo mejor que he podido, pero desde luego sin ser especialista sí que es cierto que desde hacía ya mucho tiempo por las cuestiones a las que yo estaba ligado con mi trabajo de articulación entre las prácticas artísticas y los movimientos sociales, etcétera, algunas lecturas sobre cuestiones de justicia, sobre cuestiones jurídicas ya venía haciendo desde tiempo atrás, más, como digo, por mi trabajo en particular legislativo, parlamentario, pero además se daba la circunstancia de que cuando propusisteis este marco para el debate en Soma, yo venía leyendo algunos libros, voy a mencionar inmediatamente dos en particular, que para mí alimentaban de una manera muy interesante, insisto, más allá de la especificidad del debate o de la reflexión jurídica, en la que yo inevitablemente no puedo entrar, no debo entrar, pero sí me parecía que eran libros que, bueno, que podían resultar inspiradores más allá, como digo, de la especificidad del campo en el que operan, ¿no? De la filosofía política, de la reflexión de la teoría jurídica, etc. Y justamente se trata, en todos los casos de libros, voy a mencionar solamente dos, que lo que plantean es una crítica de los límites
y qué hay más, una crítica de los límites hacia acá de la teoría liberal de la justicia, pero también plantean qué hay más allá de los límites de la teoría liberal de la justicia. Son textos que explícitamente, evidentemente, libros que explícitamente, por supuesto, dialogan críticamente, pues no sé, con el libro de la teoría de la justicia de John Rawls, o en fin. El primero, que es un libro que leí hace ya 20 años y que justamente, como digo, estaba consultando de nuevo últimamente y lo he vuelto a consultar en estos meses, es Justice and the Politics of Difference, el libro de Iris Marion Young, que se ha traducido como La justicia y la política de la diferencia. Me vais a perdonar que de vez en cuando me reorganice la mesa, porque si me vierais estoy aquí rodeado de papeles, de notas y de cosas, así que si en algún momento me quedo en suspenso o busco alguna referencia, me disculparéis. A ver por dónde voy. Un momento. 3. Aquí estamos. Bueno, decía, un libro del año 90 que se tradujo, como digo, en castellano como La justicia y la política de la diferencia. Es un libro bien interesante porque para las personas que empezamos a trabajar en los años 90 en la articulación, en el campo de los movimientos sociales, es un libro que planteaba, simplificando el argumento, claro, que más allá del tratamiento, por supuesto, individual de las responsabilidades en la aplicación de las responsabilidades individuales en la aplicación de la justicia, había algo que la justicia, la noción liberal de justicia no alcanzaba a concebir y que tenía que ponerse encima de la mesa, sobre todo al calor de la pujanza de los movimientos de las décadas anteriores basados en las políticas de identidad, y era justamente la cuestión llana y simple de las desigualdades sociales que afectan en particular a grupos concretos, a grupos específicos. Y que, por tanto, insisto, más allá de la del necesario tratamiento individual en la aplicación de la justicia, más allá de las responsabilidades individuales que hay en la comisión de delitos, etcétera, hay algo que la justicia, la noción liberal de justicia no incorpora, y que una justicia que se haga cargo justamente de los problemas políticos que pone encima de la mesa, las políticas de la diferencia, tiene inevitablemente que incorporar, y es justamente esas dimensiones colectivas que atañen a las desigualdades, etcétera, que van más allá de una concepción justamente liberal de la subjetividad de los sujetos. Con ese libro dialogaba de una manera interesante, crítica, este otro libro, Justicia Interrupta, que es un libro del año 97, de Nancy Fraser, y aquí también se tradujo en castellano con el subtítulo Reflexiones críticas de la posición postsocialista. Y Fraser, más allá del diálogo discute con Iris Marion Young esta cuestión de, en fin, del reconocimiento de las diferencias en una teoría de la justicia que vaya más allá de las limitaciones de la concepción liberal de la teoría de la justicia, pero sobre todo a mí me interesa traer ahora o poner sobre la mesa dos elementos del libro de Nancy Fraser que me parece que ahora vuelven a ser muy pertinentes con el tiempo. En primer lugar, que ella ya empezaba ahí a plantear lo que después ha ido formalizando cada vez más y ha tenido mucha repercusión internacional, que es su idea de cómo articular desde el punto de vista de la justicia, de las políticas, etcétera, de todo tipo, cómo articular el reconocimiento con la redistribución, la reclamación de reconocimiento con la reclamación de redistribución. Es decir, simplificando mucho el argumento, por supuesto sé que lo que voy a decir es demasiado simple, pero cómo articular la escala simbólica o la dimensión simbólica del reconocimiento de diferencias, identidades, etcétera, con la dimensión material de las exigencias justamente de redistribución.
reequilibrar todo aquello que está en el origen de las desigualdades materiales en nuestras sociedades. En ese libro ya lo empieza a plantear y me parece que es un tema también bien interesante para recuperar ahora, además de que ha sido un debate de mucha predominancia en los últimos años, como digo, impulsado por, entre otras, pero sobre todo por Fraser. Y también Fraser planteaba en este libro algo bien interesante y era un diálogo muy potente, un diálogo crítico muy potente con los elementos, con el idealismo de la noción de esfera pública de Habermas, bueno, sobre todo con aquellos aspectos que, simplificando mucho también el argumento, que tienen que ver con pensar que los sujetos entran en la esfera pública como un marco deliberativo que debe ser neutral, garantizando las mismas posibilidades de diálogo, de intervención, de tomar la voz para todos, viniendo desde su ámbito privado y, por tanto, dejando atrás todo aquello que tiene que ver con los elementos que caracterizarían a una subjetividad privada para pasar a convertirse justamente en sujetos racionales que, bajo, como digo, bajo unas condiciones de igualdad, pues deliberan de una forma horizontal, deliberan entre iguales. Evidentemente, Nancy Fraser, como una feminista socialista, plantea muchísimos reparos a este ideal justamente de esfera pública habermasiano, en algunos casos efectivamente concomitantes de otra manera, con expresar de otra manera, a los que plantea Iris Marion Young, es decir, justamente la necesidad de ir más allá de una concepción individualizante del sujeto político, en este caso, que permita que pensemos justamente en la reconstrucción política de nuestras democracias desde un lugar diferente que solamente la creación de un marco ideal en el que los sujetos, como justamente sujetos racionales, despojados de otro tipo de atributos que interferirían en el libre intercambio racional de ideas, bueno, pues en fin, definitiva, estas lecturas de feministas socialistas que me habían acompañado mucho tiempo, en estos últimos meses, no sé por qué, me parecía que eran por alguna manera importantes de volver a refrescar y justamente coincide con vuestra petición de hablar del tema de la justicia y ahí lo pongo como un primer punto. Pero también sucede con respecto al tema de la justicia, que insisto es el marco que vosotras planteáis. Yo también pensaba que en la forma que yo he podido humildemente llegar a pensar estas cuestiones de la justicia en las últimas décadas, ha habido otras influencias que no son solamente las de la lectura de teoría política o de teoría legislativa o teoría jurídica feminista, socialista, sino que tiene que ver con fíjate por dónde, con mi aproximación biográfica a América Latina. Ha tenido que ver con descubrir cómo desde mucho tiempo atrás, pero desde luego de una manera muy manifiesta desde los años 90, en América Latina, muchos movimientos sociales que han sido determinantes del actual ciclo de conflictos y que, aunque hoy parezca que hayan desaparecido, pero sin duda están en el ADN de las cosas que hoy están sucediendo, el movimiento contra la emergencia climática, la cuarta ola global feminista y el movimiento antirracista y anticolonial global, fundamentalmente, de alguna manera son ecos de cosas que pasaron en los años 90, insisto, fundamentalmente en América Latina, y que como movimientos sociales, como movimientos políticos, de una manera interesante, estaban planteando justamente una forma propia de entender la cuestión de la justicia. Por ejemplo, en las experiencias de aplicación, de práctica de justicia comunal, en los movimientos en las comunidades indígenas de México, a, por supuesto, no sé, Brasil, el resto de América Latina, Bolivia, por supuesto. Interesante pensar esto, ¿no? Y desde luego en mi caso, el conocimiento, de haber tenido la fortuna, de haber tenido un conocimiento cercano de la práctica de los scratches y de las formas de condena social características del movimiento, de la nueva generación, del movimiento de los derechos humanos en Argentina, protagonizada por los hijos y las hijas de los desaparecidos en la última dictadura militar.
Como sabéis, en el año 95 se funda la organización Hijos, que es un acrónimo de hijos e hijas por la entidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Ellos renuevan, por así decir, son un ciclo nuevo en términos biográficos de los movimientos por los derechos humanos potentísimos que han existido en Argentina desde la última dictadura y que por supuesto arrancan con las madres y en general con las organizaciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos por la última dictadura militar argentina. Y los hijos, como sabéis, en el año 95, ante la constatación de que no estaba ejerciéndose la justicia, no había juicios, dicho de una manera muy llana, a los colaboradores que todavía convivían entre nosotros, entre nosotras, en nuestra sociedad en los años 90, pues deciden poner en práctica una herramienta que es el Scratch, que es una herramienta en su aspecto más visible y más conocido de señalización, pero que fundamentalmente es una herramienta que replantea la noción de justicia. Ellos dicen, cuando no hay justicia hay Scratch. Y como bien se conoce, el Scratch se conoce fundamentalmente en señalizar a alguien, revelándolo, desvelándolo como colaborador con la represión, con el genocidio cometido en la última dictadura cívico-militar argentina, y el lema que sostiene esa práctica es, si no hay justicia hay Scratch. Pero la cuestión es interesante, hay dos cuestiones sobre el Scratch que quiero poner inmediatamente ya sobre la mesa, que son las siguientes. El Scratch lo que está planteando, como otras formas de justicia semejantes, y ahora me voy a mencionar algunas para ver cómo nos resuena más allá de la especificidad del caso argentino, el Scratch sucede o se practica, lo voy a decir de esta manera, cuando la justicia no llega, y utilizo a propósito una expresión que tiene un doble sentido. No llega porque no acaece, no acontece, no sucede la justicia. Pero no llega porque, aunque acontezca, la justicia formal que se practica no alcanza. No alcanza. Es decir, el Scratch es una forma de justicia, es una reconstrucción o una reinvención de la justicia cuando la justicia no llega. Porque no llega, porque no viene, y porque no llega, porque no alcanza, para lo que hay que restituir, reparar, etc. Entonces el Scratch exige que se practique la justicia formal, pero al mismo tiempo señala que la justicia formal no es suficiente. Hay algo que se adeuda, algo que se debe, que la justicia formal no alcanza. El Scratch es una crítica a los límites de la justicia formal, de su frontera para acá, porque no se ejerce, porque no se practica, porque no se ejecuta justicia. Pero también es una crítica a sus límites hacia allá. Hay algo más que la justicia formal no puede cumplir. No puede cumplir. Y el otro aspecto interesante del Scratch que hay que poner sobre la mesa es, como decían siempre los hijos, que el Scratch, ellos siempre decían, cuando el Scratch tiene lugar, o sea, cuando nosotros, ¿cómo decía? Cuando vamos a la casa, cuando vamos públicamente a la casa del genocida, en realidad él ya ha sido escrachado. Porque el Scratch, como decían los miembros de la agrupación Hijos, el Scratch no consiste solamente en recopilar la información sobre alguien y verificar que efectivamente es un colaborador del genocidio, sino sobre todo en trabajar con las organizaciones que en el territorio donde esa persona vive, trabajar con las organizaciones para, como ellos decían muy bien, reconstruir el vínculo social que primero la dictadura y después el neoliberalismo habían roto. El Scratch no es solamente una práctica confrontativa, es una práctica que reconstruye aquello que el genocidio ha ejercido, que no solamente, que ya es gordo, la desaparición masiva de personas, sino también la destrucción de la sociabilidad, la destrucción de la sociedad. Eso es lo que las dictaduras militares ejercieron, que sienta las bases de las democracias neoliberales que suceden en países como Argentina, como España, como en Chile, que son democracias que después de unas dictaduras tan pavorosas como las que hemos sufrido, hunden sus cimientos en una neoliberalización de la sociedad porque es una destrucción de los vínculos sociales. Entonces ellos dicen,
Entonces ellos me dicen que 10 minutos, evidentemente me voy a quedar cortísimo, pero voy a intentar 10 minutos. Ellos dicen cuando el escrache, cuando se va a la casa de genocida, el escrache ya está hecho, porque la comunidad ya sabe quién es, ha tomado posición, ha habido un posicionamiento colectivo y se ha hecho lo posible por revertir la destrucción del vínculo social que la dictadura y el neoliberalismo había ejecutado. En todos los actos de ejercicio de un tipo de justicia que va más allá de la justicia formal, como es el caso del escrache, como es el caso del Me Too, o como es el caso del Cuéntame, como es el caso de justicia sobre la violencia machista ejercida sobre las mujeres, que el movimiento feminista, la cuarta ola global feminista, está también poniendo en práctica. En esos ejercicios de justicia que reclaman la aplicación de justicia formal, pero que también ponen sobre la mesa que hay algo que va más allá de las simples responsabilidades individuales, que tiene que ver con una concepción de la justicia que va más allá de la individualización de las responsabilidades, son fundamentales los actos performativos, los actos de habla. De hecho, ese reclamo de que el reclamo de que la justicia se aplique y ensayar un ejercicio de la justicia, de la reparación, de la restitución que va más allá de la aplicación de justicia formal, es un mismo gesto. Es un mismo gesto. Y ese gesto es un acto de habla. Es un acto de habla. Como sabéis, el concepto de la constelación de ideas que rondan en torno al concepto de acto de habla, de performatividad, como seguro sabéis, fueron puestas en circulación por John Dwanso Austin, por J.L. Austin, en un libro del año 62 que se titulaba en inglés How to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras, cómo hacer cosas con las palabras. Y ese libro de Austin tuvo mucho impacto en dos formulaciones que voy a mencionar también muy rápidamente, a partir de los años 90, que a todas nos van a sonar, que a todas conocemos, que fue por una parte la teoría de género de Judith Butler, en su idea del género como performatividad, pero también en la teoría postcolonial de Gayatri Spivak, cuando Spivak planteaba bajo qué condiciones el sujeto subalterno puede hablar. Porque no se trata de si puede tomar la palabra en las condiciones ideales que la esfera pública habermasiana consideraría que es tomar la palabra. Se trata sobre todo en qué condiciones justamente el sujeto subalterno puede ejercer lo que Spivak llama un acto de habla soberano, es decir, autodeterminado en sus propias condiciones, no en las condiciones que se le permite, sino un acto de habla autodeterminado, soberano, en sus propias condiciones. Y si nos damos cuenta, ese tipo de ejercicios de justicia, ese tipo de gestos que reclaman la aplicación de una justicia que no viene, pero además ponen en práctica una justicia que va más allá de donde la justicia alcanza, son justamente actos de habla soberanos, son actos de habla autodeterminados por parte de sujetos que experimentan una condición de subalternidad y que por tanto lo que también están poniendo sobre la mesa son los límites del marco que les permite hablar o que les permitiría hablar. Hay tres movimientos actualmente que son los tres miembros fundamentales de la reconstrucción de lo que quede, de las ruinas que queden después de esta crisis, que son tres movimientos que se pueden pensar a partir, ahora entramos más en materia si queréis, de estas cuestiones que he ido poniendo de una manera dispersa para diagramar encima de la mesa. Uno es el movimiento contra la emergencia climática, el movimiento Fridays for Future y otros derivados. Otro es la cuarta ola global feminista. Y otro es el movimiento antirracista y anticolonial global. Cada uno de esos movimientos adopta
sus propios actos de habla, que al mismo tiempo que exigen que se tomen medidas, que se aplique justicia, están también apelando a un tipo de justicia que con la justicia formal no alcanza. Me parece evidente en el movimiento antirracista, cuando está planteando que algo se adeuda, que el colonialismo algo adeuda. Todo eso tiene que ver, la idea de que la justicia no llega, no solamente en el sentido de que no llega, no acontece, sino que además no alcanza, tiene que ver seguramente con esa conjugación de elementos tan extraña que puso en práctica Derrida en Espectros de Marx. Cuando hablaba de la relación entre el duelo y la deuda, estamos hablando de exigencias de justicia que tienen que ver con el sufrimiento padecido por la aplicación de violencias sistemáticas, por la aplicación de necropolíticas sobre sectores enormes de nuestra población, en términos actuales, en términos históricos. Tiene que ver con la aplicación de la necropolítica, tiene que ver con el ejercicio de la violencia y, por tanto, tiene que ver con que la exigencia de justicia también conlleva la elaboración de un duelo. También conlleva la elaboración de un duelo. Es una forma de realizar un duelo que en otras condiciones también se te impide. Exiges el ejercicio de la justicia y pones en práctica un tipo de justicia en términos propios mediante actos de habla soberano que a su vez permiten transitar un dolor, permiten transitar un daño. Y tiene que ver también, como la idea de Derrida, con algo que sea deuda, con reformular el concepto de deuda, que es un problema central justamente en la crítica de las políticas globales neoliberales. Pero que efectivamente lo podemos hacer trascender a otro plano, que sea deuda. Tiene que ver con cuando Greta Thunberg, ¿no? Está muy relacionado con cuando Greta Thunberg, yo sé que Greta Thunberg no es un personaje que se vea bien en muchos sectores intelectuales radicales, tal. Yo soy muy fan de Greta Thunberg, lo digo abiertamente aquí y lo voy a decir donde corresponda. Soy abiertamente fan de Greta Thunberg, creo que hay que leerse con mucho detalle los discursos que ella corporiza literalmente en el espacio público, en la esfera pública global. Y es muy interesante cuando ella, además de, por supuesto, exigir que se tomen medidas inmediatas, contra la emergencia climática, etc., ella plantea el problema también en términos de deuda. Ella dice, esto es algo que le debemos a las generaciones futuras. ¿A quién debemos? ¿A quién le debemos algo? Ella plantea claramente que se le debe a las generaciones futuras, que nosotros estamos obligados a ejercer determinado tipo de políticas, a revertir determinado tipo de políticas también, y sobre todo a ejercer políticas de justicia climática porque se lo debemos a los que vienen. Fijaos que estamos hablando en todos los casos de una constelación de ideas, de imágenes, de conceptos que de alguna manera van girando, ¿no? Giran, se relacionan entre sí, ¿no? La denuncia de una justicia que no llega porque no acontece, pero además porque no alcanza, aunque se ejerciera en los términos formales que hoy existen. Que eso tiene que ver con el ejercicio de una violencia inusitada que hasta ahora estaba naturalizada en el presente, pero también que viene del pasado. Que esa violencia hace que en la toma de conciencia, cuando se levantan ciertos grupos y hacen una reivindicación estratégica, política, de una identidad propia, supone el ejercicio de un duelo por el daño que les ha sido histórica y también actualmente infligido. Mediante actos de habla. Austin decía que los actos de habla son un ejercicio de lenguaje diferente. Una cosa es que yo diga, lo voy a simplificar mucho, voy a organizar una manifestación para protestar por tal tema, bueno, lo digo y a continuación anuncio que lo voy a hacer. Y otra cosa es, en el ejemplo más banal, más sencillo que siempre se pone, cuando uno está en su boda y dice, le preguntan, ¿quiere usted a fulanito por esposo? ¿Quiere a menganita por esposa? Y uno dice, sí quiero. Entonces, al decir sí quiero, no estás manifestando una voluntad, estás matrimoniándote. Estás matrimoniándote. Eso es un acto de habla, ¿no? Es un ejercicio del lenguaje que simultáneamente, provoca algo,
conlleva algo, conlleva una acción, una modificación de algo. Por eso el concepto de performatividad de género de Judith Butler, por eso la idea justamente de los actos de habla soberanos de Spivak. Y estos actos de habla, esto es muy importante, más allá de cómo Austin los concebía, en Spivak o en Butler vemos que son actos de habla que no pasan solamente por la palabra, ¿no? Un scratch es un acto de habla. Destruir la estatua de alguien que consideramos que representa históricamente la colonialidad o la colonización es un acto de habla. Es un acto de habla. Es un acto de habla en la que el sujeto subalterno ejerce soberanamente una forma de autoexpresividad en las condiciones que considera propias, no en las condiciones que se supone que tiene que hablar para serle reconocido en autoridad. Y muchas veces estos actos de habla provocan crisis políticas muy fuertes por dos motivos. Porque la norma, el sistema dominante, el régimen dominante, no les reconoce autoridad en esa forma de hablar, en esa forma de expresarse, no les reconoce autoridad, la típica, me está muy bien las quejas del movimiento antirracista, pero lo que no pueden es destruir estatuas. Bueno, hay una falta de reconocimiento de la autoridad que alguien tenga para realizar un acto de habla en sus términos soberanos, en sus términos autodeterminados, y también porque el sujeto dominante no es capaz de descodificar ese acto de habla. No puede descodificarlo en un primer momento. Entonces ahí lo que se produce es un conflicto. Cierro. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la desmaterialización, del museo? Y ahora lo puedo desarrollar en el conjunto, si queréis, en el resto conjuntamente, en el resto del diálogo. Yo pensaba, en realidad, la historia del arte de vanguardia y la historia de las artes radicales está llena de este tipo de gestos. Está llena de ese tipo de gestos. Son diferentes entre sí, pero está llena de ese tipo de gestos. Algunos más complejos, otros más sencillos. Por supuesto, la historia de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios, o sea, ni que decir tiene. Pero también la historia del arte de vanguardia y la historia de las artes radicales. Algunas veces, a veces son gestos muy sencillos. El borrado del dibujo de Kooning por parte de Robert Rauschenberg en el año 53. Como sabéis, reconocidamente una de las obras fundacionales de la desmaterialización conceptualista del arte a partir ya de los años 60. Un joven Rauschenberg, creo que sabéis la historia, si no la cuento brevemente, va a hablar con Willem de Kooning, que en ese momento ya es un tótem del expresionismo abstracto, y le plantea, yo quiero hacer una obra de arte que consiste en que usted me regale un dibujo suyo, que imaginaos el valor que debía tener en ese momento un dibujo de Kooning, y usted me lo regala, me da un certificado donde me dice que me regala este dibujo y yo lo borro. Una serie de vericuetos, le convence, de Kooning le regala un dibujo, Rauschenberg lo borra, lo enmarca, borrado, y le pone una etiquetita, evidentemente es un gesto plenamente duchampiano, donde dice dibujo de Kooning borrado en el año 53 por Robert Rauschenberg. Esa es la obra. Es interesante porque gestos como este pueblan la historia de las artes de vanguardia y radicales y son gestos bien interesantes en los que hay muchas resonancias con algunas de las cosas que acabo de rememorar, que acabo de reflexionar, y en particular son gestos que tienen que ver con momentos de desmantelamiento de un régimen y la apertura a un campo nuevo. Y en los años 20 y en los años 60, 70, esos procesos de desmantelamiento de lo que había previamente, que abren un campo nuevo, han adoptado un nombre bien sencillo: desmaterialización. Desmaterialización. Han sido gestos de desmaterialización. Por eso Lissitzky habla de desmaterialización. No porque haya que desmontar los museos o porque haya que dejar de hacer obras, sino porque Lissitzky piensa
cómo las nuevas condiciones sociales, las nuevas condiciones de producción, las nuevas condiciones de la subjetividad, se ven atravesadas por el fenómeno de los medios de comunicación de masas, y eso lleva a algo que en la práctica artística él concibe como desmaterialización. Masotta igual. Masotta se basa en Lissitzky para plantear lo que conocemos, lo que ellos nombraron como un arte, una teoría del arte de los medios, junto con Robert. Sabéis que Masotta elaboró esa teoría y esa práctica entre años 67, 68 en Buenos Aires, junto con Roberto Jacobi, con Eduardo Costa, en fin. También lo llamó desmaterialización. Pero si nos damos cuenta, no tiene que ver solamente con que las cosas se evaporen o se dejen de hacer objetos. Es una banalización de la manera de concebir la desmaterialización. No tiene que ver con dejar de producir cosas ni de hacer objetos. Tiene que ver con otra cosa que tenemos que reflexionar de una manera un poco más interesante. Tiene que ver con la diferencia entre pensar que tú desmaterializas o digitalizas tu museo, pues porque sencillamente trasladas los contenidos al espacio virtual mientras hay cuarentena. Es la diferencia entre eso y lo que plantea, por ejemplo, Amanda de la Garza o plantea Cuauhtémoc Medina, que el MUAC tiene que hacer para desmaterializarse como museo, para reconstruirse para reconstruirse en un escenario nuevo. Bueno, desmaterialización, pensar ese concepto. Y lo último que digo ahora sí, es interesante pensar qué relación tiene la desmaterialización con un tipo de actor de habla, de performatividad, de gestualidad, de expresividad, que es, en un sentido amplio, antimonumental, antiautoritaria. Es evidente porque Rauschenberg le pide a de Kooning un dibujo para borrarlo, para hacer el gesto contrario de la gestualidad masculinista del expresionismo abstracto. Es el contrario, es el borrado, es un gesto de borrado. Y lo interesante es que en el dibujo, es una obra preciosa, si no la recordáis, buscadla por ahí en internet. Es una obra preciosa porque se ven las trazas del dibujo de Kooning debajo. Lo que queda es construye una especie de palimpsesto. Lo que se ven son capas. Se ve el gesto de Kooning, con lo que significa de gestualidad del artista, reconocible, pero también lo que significa en términos simbólicos, políticos, la gestualidad masculinista, como digo, autoritaria del expresionismo abstracto. Se ve el gesto de borrado también por parte de Rauschenberg. El objeto contiene todas esas tensiones, igual que contiene tensiones esa especie de paisaje extraño que queda cuando tumban a golpes y después machacan con una maza una estatua de Hernán Cortés. No es que desaparezca propiamente, lo que queda es algo más parecido al dibujo borrado de Kooning por Rauschenberg. Queda una especie de acumulación de capas. Son muchas cosas las que se ven. Se ven las trazas de la estatua arrancada, los restos del golpeamiento, seguramente también los signos que la manifestación o el acto público de protesta que ha llevado al derrocamiento de esa estatua, pues deja también los alrededores en el paisaje urbano. Bueno, hay algo justamente también en los gestos, en la expresividad, en los actos de habla soberanos desmaterializadores, que tiene que ver también justamente con retar a la autoridad. Son gestos antiautoritarios, antimonumentales. Yo lo voy a dejar ahí. Bueno, lo vas a dejar ahí porque dejaste un montón de cosas acá para seguir hablando y pensando y empezar a acomodar y discutir. Me daba mucha risa, Marce, me estaba acordando que una de las primeras discusiones que tuvimos, como hace 15 años, quizás menos, fue alrededor de los scratches en relación a la justicia, cuando yo estaba recién trabajando justo el tema de Derrida. Y fue, creo que esa experiencia, o saber de esa experiencia del scratch, que me llevó a pensar en otras nociones de justicia, que justamente supongo que son las que me dieron cabida a poder pensar o articular lo que pasó en México después, que no sabía en ese momento qué iba a pasar, ¿no? Justamente cuando estábamos hablando de eso en el 2006, pues todavía estaba un poco lejos esta crisis de violencia que iba a vivir México y después toda esta demanda de justicia, donde justamente llegó a esta como claridad y contundencia de una justicia que no alcanza, que nunca va a alcanzar, que no va a alcanzar
ni la justicia legal, ni la justicia distributiva, ni siquiera la justicia comunitaria, que ya sería un primer gran intento, pero nunca va a llegar a poder trabajar con esto, ¿no? Y que estos casos que se trabajaron en ese momento, si al inicio de los 2000, tenía que ver con las experiencias previas de Argentina, de Chile, y que, bueno, fueron dando a este punto. Y un poco hace poco tiempo ya Rita Segato hablando justamente de los scratches en relación a cierta diferenciación que ella hacía, al menos con el movimiento de Me Too, y que tenía que ver cómo en los scratches había un tipo de trabajo de justicia comunal, donde había toda una serie de investigación que justamente lo que hacía era ese juicio, un juicio de toda una comunidad que ponía como justamente todas estas pruebas y todos estos análisis, todas estas investigaciones para poder ejercer ese juicio, ¿no? Para poder generarlo. Entonces, bueno, me acordé de todo eso y me dio mucha... Eso, como que me recordó el diferente lugar en el que estábamos hace 15 años pensando en estas cosas, pero que justamente ya había una trayectoria que permitía pensar, y qué grave se hace ahora, cómo empezamos a elaborar todas estas experiencias donde no hay una justicia legal o jurídica posible, ¿no? Donde lo que hay son estos movimientos y estos actos de habla justamente para adquirir autoridad. Y respecto a otra cosa, yo quería un poco también pensar el tema de la desmaterialización, y me gusta mucho, y he estado escuchando a ti, he estado escuchando un poco también lo que decía Cuauhtémoc y Amanda, y también Pablo, pero había como que de pronto una cosa que a mí me generaba problemas y tenía que ver con esta última también gran crítica de los últimos 5 años, 10 años, en relación a la importancia de la materialidad y de insistir en una estética material y trabajar con un nuevo materialismo pensado desde Ito Steyer a, claro, Forensic Architecture, donde esta materialidad de las cosas permitía, por un lado, un registro histórico, en el caso de Ito, y por otro lado, digamos, una sensibilidad no humana, ¿no? Abrir en este materialismo que se empezaba como a insistir. Entonces, me queda claro que esta noción que tú estás proponiendo de desmaterialización tiene que ver con una complejidad de poder tener todas estas capas, pero cómo en esta noción de desmaterialización podemos apuntar a una materialidad que todavía recupere esa dimensión histórica, es decir, donde hay materialidad hasta en el video. El apunte que hacía, y tú lo sabes mejor que nadie porque tradujiste ese libro, es que hace Ito es la materialidad que hay en el video, la materialidad que hay en el pixel, la materialidad que hay en esas condiciones también, que parecen no materiales, pero que tienen una materialidad que nos habla de la tensión entre tecnología e historia, ¿no? O sea, que justamente pensar en la materialidad que va a tener esta nueva dimensión de prácticas artísticas en la actualidad, nos habla de esta tensión que hay con la tecnología también. Entonces, me preguntaban ¿cómo hacemos para en esta nueva ola de desmaterialización y esta nueva reconceptualización de esta noción de o reutilización o resignificación de la desmaterialización como un apunte político crítico para lidiar con este momento? ¿Cómo incorporamos en ella esta materialidad que ha sido súper importante en estos últimos años, también para dar este acento, y el otro acento que también es importante de la dimensión no humana, ¿no? Es decir, toda esa existencia de las estéticas materiales para decir, hay toda una sensibilidad que no refiere a la sensibilidad humana, sino a la sensibilidad de las cosas, de estas materialidades que permiten otro tipo de registro. Entonces, creo que por ahí iría mi primera como duda. Entiendo la complejidad, creo entender la complejidad de lo que quieres plantear con esta desmaterialización, pero ¿cómo en esta noción incorporamos lo otro para que no se pierda? Sí, mira, yo creo que hablamos de dos planos que parecen contradictorios, pero están, yo creo, que están interconectados, que son coherentes. Yo creo que lo que están planteando Hito y Hito Steyl y, bueno, en particular Hito, que tú lo acabas de mencionar, yo creo que lo que ella plantea es una crítica muy frontal a la banalización de esa idea de que el mundo se ha virtualizado, ¿no? Es lo que ella está planteando. O sea, ¿qué virtualización y virtualización? No hay nada más material que lo que estamos haciendo ahora, conectando a distancia. ¿Quién ha producido este ordenador? ¿Cuáles son las condiciones materiales que nos permiten estar aquí o no, a ti y a mí? ¿Cuáles son las condiciones institucionales?
sí, yendo a lo más simple, a lo más banal. Es lo que está planteando Hito, más allá de que además luego está toda su reflexión muy interesante sobre justamente, como tú dices, sobre la materialidad de la imagen, ¿no? Bien, pero además es que en términos prácticos, en términos pero muy literales, muy sencillos, es atacar frontalmente con lo que yo estoy de acuerdo, con esa banalización de la idea de el mundo se ha desmaterializado, la economía se ha virtualizado, las comunicaciones se han virtualizado, el mundo se ha virtualizado. No, el mundo no se ha virtualizado. O sea, se ha virtualizado. ¿Qué significa se ha virtualizado? Quiere decir que ya no tiene consistencia material. Eso es completamente falso. Es completamente falso. Más allá de que, además, el tipo de relaciones sociales, de relaciones económicas, etcétera, 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 que constituyen el régimen global hoy, tiene un impacto sobre los cuerpos. Y esos cuerpos, justamente, para poder impugnar el régimen que los invisibiliza, que los explota, que los asesina incluso, tienen que literalmente poner en escena su condición material, su propia materialidad. Entonces yo creo que ahí la idea de la reflexión sobre la materialidad de la imagen, etcétera, que plantea Hito en particular, tiene que ver con eso, con contrarrestar esa banalización del imaginario virtual, digital. Bueno. Bifo también, digamos, está en esa reflexión, yo creo que, bueno, con otro tipo de modulación, pero básicamente, bueno, las ideas también de Bifo, de cómo, en fin, de cuál es el impacto sobre la subjetividad y sobre la sensibilidad y sobre la sensibilidad colectiva y sobre el inconsciente que tiene el régimen de financiarización y de semiotización, etcétera, del capitalismo, tiene que ver con eso, con desvelar cuál es su nueva consistencia material e ir más allá de la banalidad del argumento de que el mundo se ha virtualizado, el mundo se ha digitalizado, se ha virtualizado, se ha desmaterializado. Yo creo que eso es diferente de la noción o de una manera de entender la desmaterialización que ha sido tradicional o que ya viene siendo tradicional en el arte de vanguardia y en el arte moderno y el arte contemporáneo del último siglo. Porque al fin y al cabo, Lissitzky no estaba hablando de dejar de hacer cosas. No puedes plantear dejar de hacer cosas en la Unión Soviética en los años 20, cuando justamente toda la construcción del Estado soviético se basa en producir mucho, justamente al contrario, por decirlo de una manera muy banal. Pero sí que Lissitzky reflexionaba, era un texto a propósito de la nueva función que podía tener el libro, como soporte, como objeto, etc. Lo que Lissitzky venía a hablar era más bien de cómo se reconstruyen las relaciones entre quien elabora una práctica artística y quien la recibe, por así decir, cómo se reconstruyen a una escala mucho más compleja y en el momento en que esa relación está mediada por un objeto como es un libro, que no tiene un original, que se produce al menos potencialmente, se reproduce al menos potencialmente a escala masiva, puede interpelar a una simultaneidad de muchos espectadores en lugares diferentes que entre sí no están comunicados, etcétera, etcétera. En definitiva, las bases del texto sobre la reproductividad técnica de la obra de arte de Benjamin. Todas esas reflexiones de Lissitzky son al fin y al cabo las que dan, de Lissitzky y de otros, son al fin y al cabo las que dan lugar al texto de Benjamin en el 36, al texto sobre reproductividad técnica y al texto sobre el autor como productor. Y lo que Masotta está planteando en el año 67 no es dejar de hacer objetos, de producir cosas materiales o no. Está más allá de esa discusión. ¿Hago objetos o no hago objetos como artista? Lo que Masotta liga a la idea de desmaterialización, yendo más allá o actualizando, mejor dicho, a Lissitzky, su actualización de Lissitzky es literalmente, entre otras cosas, toda la práctica del arte de los medios que desarrollan a partir del 66, 67, 68, 69, etc.
Es decir, que se está hablando de otra cosa, se está hablando, en primer lugar, yo creo, de cómo nuevas condiciones sociales, nuevas condiciones materiales, nuevas condiciones económicas, nuevas condiciones subjetivas, nuevas condiciones de la sensibilidad, transforman el tipo de prácticas o el tipo de relaciones que se producen a través de las prácticas artísticas, de las prácticas estéticas, de las prácticas institucionales, museográficas, sin entrar en más detalle ahora, pero tiene que ver con eso, por establecer un poco el campo de lo que estamos hablando. Luego podemos hablar en concreto qué significaría una actualización de la desmaterialización hoy, pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con la falsa dicotomía de hago objetos o no hago objetos. Bueno, es que es un debate en el fondo muy poco interesante, tiene que ver efectivamente con esa otra cuestión. Y yo creo que eso, como te digo, no está desconectado de lo que tú planteas, que es la exigencia de recuperación de un análisis materialista por parte de Hito o por parte de Bifo. Y yo creo que las dos cosas están conectadas. Cuando Lissitzky habla de la desmaterialización, está aplicando un análisis materialista justamente de las relaciones sociales a partir de la producción, a través de la producción estética. Y cuando Masotta está diciendo nosotros desmaterializamos, está haciendo un análisis justamente materialista del tipo de relaciones sociales que se producen a través justamente de las prácticas artísticas, de las prácticas estéticas. Está aplicando un análisis materialista para hablar de algo que ellos denominan de una manera muy vaga desmaterialización. Pero justo creo que ahí estaría el punto de pensar que lo que se necesita es una desmaterialización materialista, un poco también para generar un cierto tipo de conceptualización que permita poner a toda esta jerga que está llenando los espacios de discusión sobre justamente la virtualización, la digitalización, es decir, cómo creamos un concepto máquina o eso, engranaje que vaya generando todas estas cuestiones y que evite este tipo de condiciones, ¿no? Me parece que un poco quedaba más o menos claro en esta última referencia que hacías a uno de estos monumentos violentados, tirados, donde justo no queda, no desaparece, ¿no? Y un poco antes de esta conversación platicábamos tú y yo del caso de México hace un año, donde en una de las marchas feministas lo que se hizo fue pintar y escrachear, digamos, de alguna manera el ángel de la independencia, ¿no? Y que, claro, había luego esta demanda de decir, es que eso se tiene que quedar así, porque un poco lo que es importante es que vayan quedando estos actos, y claro, tiene que ver con una también desmaterialización, hasta una desmaterialización o una puesta en crítica. Entiendo también desmaterialización como una puesta en crítica del propio espacio público. O sea, ¿quién utiliza el espacio público? ¿Cómo se utiliza el espacio público? Y cómo vamos también pensando en en cuestionar es quién ocupa o quién no ocupa, quién puede permitirse destruir eso o no, ¿no? Y que tiene que ver con esta condición de... Estaba leyendo hace poco un texto que a mí me impresionó mucho, que se llama The Sick Woman Theory, de Joanna Hedbach. Tenía que ver con la enfermedad y como una mujer enferma decía una crítica muy dura a Hannah Arendt respecto a la tradición y tensión entre espacio público y espacio privado, justamente por su condición de enfermedad, como ella no podía participar del espacio público en esta idea como clásica de ocupar el espacio, estar en la protesta, ocupar las calles. Y no hablaba solamente de ella como mujer enferma, sino hablaba en relación, por ejemplo, al movimiento Black Lives Matter, de decir cuántos cuerpos negros no pueden estar tampoco en la protesta porque están encarcelados, porque están trabajando. Es decir, también había como otra idea de cómo desmaterializamos este espacio público sin pensar en una idea banal o fácil de el espacio virtual, el internet y demás, ¿no? Sino cómo pensar en esta materialidad de estos cuerpos que no pueden estar ahí, pero que están en otro lado generando otra dimensión de lo político, que no necesariamente es esta claridad o distinción que estableció el pensamiento griego y que después se ha ido como reforzando en ciertos postulados como el de Hannah Arendt, ¿no? Sí, mira, yo sobre eso no tengo en realidad grandes respuestas, te lo reconozco, pero sí pienso dos, tres cosas, o creo que hay dos, tres cosas sobre las que hay que pensar. En primer lugar, yo creo que no se trata tanto de pensar o de reflexionar si necesitamos, por decirlo de una manera muy rápida, una desmaterialización,
sino de intentar analizar y constatar cuáles son los procesos que ahora suceden. Yo creo que lo que Lissitzky no planteaba en el 27 era necesitamos desmaterializar, sino cómo le llamamos a esto nuevo que está sucediendo. Analizando materialmente lo que está sucediendo, necesitamos ponerle nombre a esto, porque ya no es lo que sucedía cuando antes hacíamos arte. Y lo que Masotta está diciendo es eso. ¿Cómo le llamamos a esto que está sucediendo ahora? A través del happening, a través del arte de los medios, a través de... ¿Cómo le llamamos? Tenemos que llamar, hay algo que está sucediendo aquí. Y eso que está sucediendo necesita un nombre. Y él decía, bueno, yo creo que resuena, o es una actualización a lo que decía Lissitzky en el 27. Bueno, bien, resulta que efectivamente fue una intuición impecable. Después vino Lucy Lippard, en fin. Pero quiero decir que yo creo que ahí la cuestión es no tanto que si necesitamos hacerlo, sino intentar constatar, analizar qué está sucediendo. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión es que cuando pensamos estos asuntos con relación al museo, una parte importante de la crítica que se está haciendo al funcionamiento que en las últimas décadas se ha acumulado de los museos globales, las críticas, digamos, en esta crisis de enfoque ecologista, etcétera, son críticas que lo que exigen es literalmente un adelgazamiento material del museo, en muchos casos, ¿no? Bueno, está bien. Quizá sea necesario, yo no lo sé bien. Tengo mis dudas sobre si efectivamente es tan sencillo como decir que el museo gaste menos, consuma menos, que por supuesto tiene que consumir menos, no tiene por qué gastar lo que a veces se gasta, pero yo lo que creo es que el problema que no se está planteando, más allá de los límites literalmente físicos, ¿no? Ecológicos, los límites ecológicos del museo, que me parece un problema importante, lo que aquí me parece que hay que afrontar con este problema de la desmaterialización es una escala de ese problema que, yendo más allá de los límites ecológicos del museo, los plantee en términos de su economía, de su economía psíquica, de su economía existencial. Te lo voy a poner dando un paso al lateral. Fíjate que Sueli Rolnik lleva la psicoanalista, terapeuta, crítica cultural brasileña. Sueli hace tiempo que viene hablando de cómo el régimen global actual lo vertebra lo que ella llama el inconsciente patriarcal. Capitalista, patriarcal-colonial. Y fíjate los tres movimientos que acabo de describir de una manera muy obvia, que son la vertebración de la crítica hoy en la crisis. Los tres cada uno se corresponde literalmente a uno de esos tres elementos del inconsciente. Capitalista, patriarcal-colonial. El movimiento juvenil contra la emergencia climática. 2. La cuarta ola global feminista. 3. Ahora de una manera muy clara, por supuesto desde mucho antes, pero ahora de una manera ya estrepitosa, el movimiento antirracista anticolonial. Y yo lo que creo es que a la hora de pensar la reconstrucción de la institución artística global y por supuesto las prácticas artísticas en términos generales, hay que pensar cuáles son los límites ecológicos de la institución, del museo, de nuestras prácticas. Sí, ya no se puede viajar tanto, seguramente va a ser más complicado mandar obras de mucho peso que obras ligeras, no hace falta gastar tanto dinero cuando va a haber recortes, bueno, ese tipo de cosas que son muy inmediatas, muy evidentes y que sí son ciertas, son importantes. Pero además, en términos de lo que esos tres movimientos están poniendo encima de la mesa, ¿no? Sus actos de habla, su performatividad, que ejecuta actos de habla soberanos, que está desequilibrando justamente la estructura inconsciente de tres componentes del régimen global actual. ¿Cómo se traduce? Más allá de que, evidentemente, tiene que haber una representatividad en términos liberales. Tiene que haber más mujeres en los museos, tiene que haber más negros, tiene que haber más feministas, tiene que haber lo que quieras, tiene que haber todo eso. Pero más allá del reconocimiento en términos liberales, ¿qué significa
de la modificación estructural de la institución artística, de la institución museográfica, de las prácticas del arte, en términos justamente del reto que estos tres movimientos están planteando como desestabilización, justamente, del régimen, del inconsciente, del régimen global. Marcia, hay una cosa... Ay, Esa es la cuestión que yo creo que es la que nos tenemos que plantear y que en el fondo es lo que tenemos que aprender o que tenemos que saber leer, que está contenido en, por ejemplo, la demolición de estatuas. ¿Qué está operando ahí? Más allá de lo evidente. Ahí están operando cosas que tienen que ver con el plano simbólico, con el inconsciente, con el plano de la sensibilidad, con planos existenciales. ¿Qué está sucediendo ahí? Y yo lo que creo es que pensar un tercer momento de desmaterialización de la institución artística, de las prácticas del arte, tiene que ver con pensar, con intentar analizar qué está sucediendo ahí, en ese tipo de actor de habla, en ese tipo de performatividad. Para hilar un poquito hay varias preguntas Sí. que te están lanzando, que nosotros lo estamos viendo acá, nos pasan todo lo que están preguntando a este chat. Hay un pequeño delay de unos cuantos, de como un minuto. ¿Hay muchos o qué? Un poco creo que las preguntas que te están haciendo, muchas ya las fuiste abordando y que tienen que ver con justamente esta posición del museo respecto a la desmaterialización, pero me parece que hay una pregunta y seguramente tiene que ver también por tu trayectoria como diputado, que te pone en una posición como única para muchos de nosotros e inimaginable, ¿no? Como esta transición de activismo a tomar como esta posición de figura de representante del pueblo, básicamente representante electo además, porque tú fuiste electo por la población, pero tiene que ver entonces, también lo que más o menos estoy leyendo es que no solo esta desmaterialización en el proceso del museo, que hemos más o menos visto y que está muy bien discutido también en tu conversación con Manolo Borja, pero también cuál sería el papel de las políticas públicas en esta discusión y cuál sería, hay una pregunta que creo que es de Enrique Méndez de Hoyos, que es sobre cuál crees que sea la posición más avanzada del papel del Estado con respecto al impulso a la cultura y el arte en este contexto. O sea, también como este lugar más también del Estado. Y un poco, nada más te sitúo que seguramente estos cuestionamientos tienen que ver con la crisis brutal que estamos viviendo y que tú más o menos conoces acá en México del recorte del 75% que anunció el gobierno a cultura y que es ya no se habla de precarización en el campo de la cultura, las últimas mesas tienen que ver con la pauperización de la vida en cultura en el caso mexicano. Entonces, bueno, también cómo trabajar desde el lado... Creo que ya delineaste un poco que tenemos que aprender a leer qué hay en esos actos de habla. Por un lado, se ha hablado también del lugar que tiene que tener el museo en varios ejes sobre esta desmaterialización. Una pregunta que se tiene que hacer respecto a esta como condición obvia y otra no tan obvia que tiene que ver quizás más con la articulación que hay con estos movimientos sociales, quizás como lo hablaba un poco Cuauhtémoc en la primera sesión, pero quizás también abrir a este otro registro que es muy distante para muchos de nosotros y que tendría que ver con cuál podría ser el papel del Estado en estas políticas públicas, ¿no? Sí. Mira, la política representativa tiene el reto de ampliar sus márgenes de representación. Eso es evidente. Tiene que plantearse políticas de representación más incluyentes. Obvio. Eso no cabe ya ninguna discusión, es evidente. Uno tiene que estar, desde el sentido más banal, uno tiene que estar absolutamente a favor de las políticas de cuotas, de las discriminaciones positivas, etcétera. Y además, efectivamente, tiene que ser más incluyente en términos generales. Tiene que ampliar sus márgenes de inclusión. Pero tiene que afrontar, en la línea que hoy estamos discutiendo, un segundo problema que es más complejo y que no tiene una solución teórica, que es qué tipo de modificaciones, de mutaciones debe atravesar que es incapaz de concebir por sí misma, que desde dentro no se pueden plantear, no se puede ni siquiera llegar a pensar. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo de Raúl Zaffaroni que se titula La Pachamama y el humano, yo creo recordar. Es un juez reconocidísimo en Argentina. Y entonces el libro
hay algunas cosas que Zaffaroni plantea en ese libro y algunas conferencias que ha dado que son bien interesantes y que esto se puede trasladar a otras tantas cuestiones. Él viene a decir, básicamente lo que viene a plantear es si un régimen que ha ejercido un crimen puede por sí mismo arrogarse no solamente a la autoridad, sino si puede ser por sí mismo capaz de concebir cuáles son las condiciones del ejercicio de la justicia. Esto es interesante. Es interesante. Es decir, es interesante. Porque claro, es lo que está poniendo sobre la mesa todos los actos de habla soberanos que exigen que se aplique justicia, pero que hay un plus, hay algo más que se debe y que no eres tú quien puede llegar a concebir exactamente qué se debe. Es el problema de la restitución, ¿verdad? Justicia, reparación. ¿Cómo restituyes, cómo reparas? Lo que Zaffaroni plantea es si quieres, un problema, una matriz que se puede ir trasladando a la pregunta que nos están haciendo y a otras cuestiones. ¿Qué puede hacer en estas circunstancias la política representativa? Tiene que ampliar los márgenes de la representación, tiene que ampliar los márgenes de la inclusión, pero no dejando inmodificada su matriz liberal. Al ampliarse, tiene que mutar, como lo planteaba Etienne Balibar de otra manera. No solamente hay que incluir a más gente en la ciudadanía europea, es que en ese incluir a más gente, la noción de ciudadanía europea se tiene que mutar, se tiene que modificar, ¿no? Hay que ampliar los márgenes de la representación, pero en ese ampliar no puede quedar inmutada su matriz. Tiene que modificarse de una manera que la subjetividad moldeada por el régimen hasta entonces vigente ni siquiera es capaz de llegar a concebir. Entonces ahí entra un problema que es muy complejo. En la modificación, en particular, de las instituciones culturales, museográficas, artísticas, tienen que ampliar los márgenes de la representación. Sí, por supuesto, tienen que ampliar sus dinámicas de inclusión. Pero en ese ampliar tienen que mutar. ¿Cómo tienen que mutar? No se puede decidir desde la subjetividad o desde las estructuras construidas de acuerdo con el régimen que hasta ahora era vigente, porque ha entrado en crisis y porque ha sido impugnado simultáneamente. ¿Por qué? No puede por dos motivos. Primero, porque no puede llegar a concebir cuáles son las condiciones en que otros necesitan ser representados de otra manera y cuáles son las condiciones de ejercicio de la justicia y cuáles son las condiciones de restitución o de restauración. No se puede concebir desde las estructuras y desde las subjetividades moldeadas por el régimen hasta entonces vigente. Pero además por otro motivo, porque si es el propio régimen el que además se vuelve a arrogar la autoridad para decidir cómo esa ampliación y cómo esa mutación se ejecuta, entonces su autoridad sigue intacta. Y de lo que se trata justamente es de que su autoridad se modifique, mute, se cuestione. Sí, un poco en ese punto, perdón Marce, como que creo que es claro, es decir, los museos para seguir en esta, o politizar la institución hacia un cuidado y un trabajo sobre el cuidado, tendría que no imponer una nueva representación, sino justamente articularse con el trabajo que se está haciendo desde los movimientos sociales, vamos a decirle, justamente para poner eso. Ese era un poco el programa que planteaba Cuauhtémoc con ciertas operaciones que había hecho el MOAC. Y creo que hay varias maneras de hacerlo donde los museos hacen ese flujo, hacen ese ir y venir, hacen ese trabajo. Quizás es más complicado pensarlo en relación con el Estado, y más en un estado como México, en donde el poder ahorita tiene un trabajo tan inteligente sobre lo simbólico y donde hay una apropiación de lo simbólico, de la alteridad y del subalterno, para poder generar un discurso de legitimación también. Entonces se vuelve como muy complicado también desde la parte del propio Estado, pero hay otras cosas que están llegando mucho hacia ti, como también desde el lugar del artista. O sea, creo que hay también un cuestionamiento que ha pasado mucho de
yo estoy muy lejos de creer que los artistas tienen un deber o tienen que hacer algo en específico. Los artistas hacen lo que hacen y algunos estarán interesados en esto y en otros no. Me parece que la normatividad puede ser muy, muy peligrosa, pero a los artistas que están en este trabajo político y que hay varias preguntas que insisten como en ese punto, ¿no? ¿Cómo puede proponer un artista, qué tipo de justicia puede proponer un artista en el terreno político? Yo tengo más dudas sobre eso, pero me parece que tú eres aquí el que tiene que responder. En tu papel de artista Sí, también. me pasas el marrón. A ver. No, tú eres el artista. Claro, me toca, ¿no? Yo lo asumo, es el marrón, no hay problema. Y además no solo es que eres el artista, eres un artista que ha estado trabajando en eso en su propia obra, es decir, más allá de tu trabajo como activista que está, o tu trabajo como diputado, que también estuvo esa insistencia por ciertos procesos de justicia más en el marco legal, varias de tus piezas y de tus obras tienen que ver con un reclamo de justicia. Es más, o sea, si estoy pensando en No Reconciliados, que justamente trataba sobre la desaparición forzada en Argentina, y tenía que ver justamente con esta dimensión de la justicia que no va a llegar, y todo este trabajo de restitución y simbólico y de tomar la palabra y de darle en tu propia obra entrada a estos grupos que han estado tomando la palabra. No sé si por ahí podemos ver, pero Sí. en varias de tus piezas está orbitando todo el tiempo la pregunta por cómo tú desde tu lugar de artista, no sé si tú te concibas como artista o como esta articulación de todas estas cosas, pero cómo desde ahí tú estás haciendo un trabajo sumamente crítico respecto a qué tipo de representación generas sobre los movimientos sociales, qué lugar ocupas tú y cómo vas generando un espacio de discusión donde se hace política, o sea, tu obra artística es política. Mira, voy a intentar pensar un par de ejemplos. En el Congreso de los Diputados en España, algunas de las personas que estamos allí en nuestro grupo parlamentario, en fin, veníamos de haber estado implicados en prácticas de denuncia contra las políticas fronterizas europeas, en fin. Y un día una compañera, que no era diputada, era asistenta nuestra, colaboradora del grupo parlamentario, pero que estaba, todavía lo está, forma parte de los movimientos contra las políticas de fronteras, contra los centros de internamiento de extranjeros, etcétera, planteó hacer un acto en una de las salas principales del Congreso, que fue bien interesante. Os ahorro detalles para no entrar muy en la casuística. Hace unos años, uno de los episodios más espantosos y más estrepitosos de la necropolítica fronteriza en la frontera sur europea, es decir, en la frontera entre España y el sur de España, norte de África, fue la muerte de un número, os ahorro detalles, amplio de inmigrantes que en la playa del Tarajal, que es una de las playas que hacen frontera entre el norte de África y el sur de España, una muerte porque en una disposición absurda que tiene la frontera, en la que hay una playa cortada por la valla fronteriza que entra un poco en el mar, los africanos se tiraron al agua para nadar, literalmente, bordear la valla y entrar en la otra parte de la playa, que es la misma playa. Las fronteras son así de absurdas, como sabemos, muchas veces. Todavía sin acabar de aclarar cómo ni por qué el caso, es que hubo una ofensiva muy contundente de las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil en particular, que lanzando botes de humo, disparando pelotas de goma, etcétera, provocaron que muchos de esos africanos se ahogaran. Ahí la cuestión es que no solamente no ha habido un ejercicio real por supuesto ha habido juicios que no han llevado prácticamente a ningún sitio, por supuesto que no ha habido, a opinión de muchos de nosotros, de nosotras, un ejercicio real de justicia formal con respecto a ese caso. Es que además es un caso tan espantoso, por no hablar ya de las decenas de miles de muertes en esa gigantesca fosa común que ahora mismo es el mar Mediterráneo, que requieren bastante más que el ejercicio formal de la justicia. Ahí tenemos un caso práctico de cómo reparar.
no solamente el Estado debería ocuparse, por supuesto, de que se ejerciera justicia, sino además de reparar. ¿Cómo puede reparar el Estado? El propio Estado no lo puede decidir, pero quizás se puede desarrollar mediante algún tipo de práctica relacional. ¿Cómo? Esta compañera que te digo, Irene Ruano, junto con otra activista de derechos humanos española muy reconocida, con quien también hemos hecho una de las conversaciones con Aleph, Elena Maleno, que son dos personas fabulosas. Elena es una persona más pública, Irene Ruano no tanto. Pensaron en que una de las primeras acciones que íbamos a realizar en el Congreso nosotros fue, como digo, reservar una sala para varias organizaciones en defensa de los derechos humanos en la frontera. Habían conseguido juntar en un punto de África a las familias de todos los muertos en el Tarajal. Nunca se habían visto entre sí. Nunca habían hecho un acto de duelo conjunto. Y la idea que tuvo fue que esas familias, o algunas de ellas, pudieran venir a España para un acto de restitución, de reparación de esas muertes que se iba a hacer públicamente. Nos denegaron el Ministerio del Interior de entonces, que era del gobierno de derechas, los visados para que estas personas pudieran venir. Y la idea fabulosa que estas compañeras tuvieron fue organizar un acto público en una sala de mucha autoridad, digamos, del Congreso, en el que había allí representantes de organizaciones migrantes, miembros de organizaciones de derechos humanos en la frontera, para que además de poner algunos fragmentos de un vídeo que unos compañeros habían hecho de investigación sobre las muertes del Tarajal, sus responsabilidades, también conectásemos en directo con estas familias en África, en el momento en que por primera vez se encontraban y por primera vez hacían una apuesta en común de lo que debía ser no solamente un proceso de duelo, sino también un proceso que sería, por tanto, un acto de habla que en su performatividad, además de elaborar el duelo, exigiese el ejercicio de la justicia formal y además señalase que hay algo que se debe que excede el ejercicio de la justicia formal cuando llegase. El acto fue brutal, realmente, de decir de las cosas que a mí más me han atravesado en la experiencia en el Parlamento español. Uno no puede decir que con eso basta, faltaría más. Pero uno ve ahí que hay la exigencia o se enfoca en la necesidad de varias componentes. ¿Hay que hacer un trabajo legislativo derogando las leyes de extranjería? Sí. ¿Hay que hacer un trabajo desde el Ejecutivo que, tomando la iniciativa, debiera establecer un diálogo con esas familias para ver cómo reparar esas muertes? Más allá de que el Estado incluso, o que el Ejecutivo en particular, o el Ministerio del Interior, considere o no que es responsable directo de esas muertes, pero una cosa es que tú consideres que alguien tiene que ir a la cárcel o no por algo que ha sucedido, y otra cosa es que te plantees un acto de reparación. Sí, también tenía que haber un acto de reparación más allá del ejercicio de la justicia formal. Pero es que además ese acto en el Parlamento fue muy transformador para todos, tremendamente transformador. Era una exigencia de un trabajo legislativo que todavía está por cumplir, pero era también un señalamiento de que había algo más que hacer en ese Parlamento que el propio acto de legislación. Claro que hay que derogar las leyes de extranjería y hacer una legislación que no sea racista, dicho de una manera muy rápida, pero además de desarrollar una legislación sobre las personas migrantes que no sea racista, no digamos ya que no sea criminal, que no sea asesina, que no sea antihumana, que no sea racista, además. Además de eso, hay algo que el Parlamento tiene que hacer que va más allá del ejercicio formal del trabajo legislativo, que tiene que ver con el ejercicio de un tipo de reparación o de justicia que está más allá de la capacidad que las leyes tienen de intervenir. Ese era el acto que las compañeras montaron y que muchos pudimos, no diré entender, pero sí por lo menos captar. Una cosa es captarlo, otra cosa es entenderlo. Porque es verdad que estamos hablando de cuestiones que son de una escala, de una dimensión que yo no sé si uno puede propiamente entender o racionalizar, pero por lo menos captar, visualizar que eso está ahí y que igual ni siquiera habíamos pensado, por muy sujetos, blancos, de izquierda, progresistas que fuésemos. De repente aquello nos atravesó de una manera que nos hizo captar, visibilizar algo de una escala que nosotros no éramos capaces de concebir desde nuestra subjetividad
por muy izquierdista, progresista que fuera. Yo creo que las instituciones, a todas las escalas, están hoy en este momento, exigidas de pensar esa complejidad. O por lo menos de facilitar las condiciones para que esa complejidad se pueda visibilizar, se pueda captar. Crear las condiciones para que esa complejidad se pueda captar. Entonces hay que favorecer las condiciones. Hay que favorecer, como me decía el otro día Cuauhtémoc en una conversación que tuvimos muy buena, ¿para qué están las instituciones culturales museográficas? Para permitir posibilidades, para abrir, para crear las condiciones que puedan permitir que algo suceda. ¿Qué tiene que suceder? Pues es que no sabemos muchas veces qué tiene que suceder. O los que estamos configurados por el régimen previo, no podemos saber exactamente qué es lo que tiene que suceder. ¿Cómo puede saber un hombre qué tiene que suceder para que se ejecute, además de justicia formal contra las violencias machistas, qué otra cosa tiene que suceder para que algo se restituya como consecuencia de la violencia histórica de género, de la violencia patriarcal? Yo no lo sé, pero sí que estoy obligado, y ahí sí que es un imperativo que tenemos los sujetos o las instituciones, que gozamos, como dice el lenguaje hoy a la moda, el lenguaje incluso, de privilegios, que no hay que tomarlo a mal ese lenguaje, está bien, es una forma de decirlo. Podemos por lo menos estar abiertos a, junto con otros, facilitar que se creen las condiciones para que algo suceda. ¿Qué es lo que tiene que suceder? No lo sabemos. Yo sé sabemos cómo habría que modificar las leyes de extranjería para que no fueran racistas. Hay cosas que sabemos. Sabemos cómo podría ser una legislación antipatriarcal. Eso más o menos lo podemos saber. ¿Qué otra cosa se debe? ¿Qué otra cosa debemos? No lo sabemos exactamente. Pero sí que estamos obligados, y esta crisis lo pone claramente encima de la mesa, y esos tres movimientos en particular, que atacan a cada una de las tres componentes del inconsciente capitalista, patriarcal y racista, colonial, del régimen global vigente ahora en crisis, están pidiéndonos claramente que tenemos que estar abiertos a crear conjuntamente las condiciones para que algo suceda. Greta Thunberg otra vez. Por supuesto que hay que tomar medidas contra la emergencia climática. Por supuesto que hay que transformar completamente el sistema productivo global. Pero además pero para que el planeta no reviente, para no cargar la vida sobre el planeta, pero además porque hay algo que es un intangible que es, y que de repente ella le ha dado palabras, es lo que le debemos a las generaciones que vienen. Es que hay algo que debemos. De repente la deuda se transforma en una cosa distinta de lo que le debes al Fondo Monetario Internacional. No le debemos al Fondo Monetario Internacional, le debemos a las generaciones que vienen. Y le debemos a las generaciones pasadas a las que hemos aplicado necropolítica. Le debemos a las mujeres por la violencia machista, por la violencia patriarcal. Le debemos a los sujetos racializados y a los sujetos subalternos extraeuropeos, como los queramos llamar, por las violencias coloniales. Esa es la deuda. Y además de ejercer justicia, en los términos que conocemos, ¿qué otra cosa hay que hacer? No lo sabemos. Entonces hay que crear las condiciones de posibilidad para que eso suceda. Eso es lo que estas compañeras hicieron en el Congreso fabulosamente. Lo hicimos en colaboración, lo hicimos en diálogo, pero es un impulso externo el que provoca que eso suceda. No es por una dinámica interna, porque por la dinámica interna un régimen, una subjetividad ya configurada, no puede concebir su propia deconstrucción. Es un impulso externo, es una impugnación muy fuerte la que viene de fuera. Es un golpe, es una estatua que se derriba, es una señalización. Joder, no pasa nada porque te señalicen en tus dinámicas, en tus privilegios, en tus abusos. Un poco de calma, no pasa nada. Sí, muchos nos hemos configurado como subjetividades, por una parte subalternas y por otra parte privilegiadas. Las subjetividades son complejas. Analicemos eso, no pasa nada por señalizarlo. Estemos abiertos como sujetos, como instituciones, como artistas, como lo que sea, mediante un diálogo abierto en el que permitamos que se señalen cosas con las que igual de principio no entendemos o ni siquiera tenemos por qué estar de acuerdo. Una estatua que se derriba, ¿te parece bien, te parece mal? ¿Qué importa la mierda de estatua?
¿Qué importa? A la mierda todas las estatuas de Hernán Cortés, de Cervantes también, el pobre que no tenía culpa. Da igual, a la mierda todo eso. No importa. No importa. No vamos a discutir la autoridad de alguien para tumbar una estatua. ¿Qué mierda es esa? No vamos a cerrarnos a intentar entender cómo eso se hace legible. Estemos abiertos a que se construyan las condiciones para que algo suceda. Para que algo suceda, que esos actos de habla, que esos gestos performativos, que esas performatividades están poniendo claramente sobre la mesa. En una época además de crisis que lo exige, que es evidente que eso es inevitable. Entonces, ¿qué tiene que hacer un artista? ¿Qué tiene que hacer un museo? Yo no sé qué hay que hacer en concreto, pero sí sé que tenemos que estar abiertos a construir conjuntamente lo que en algunos museos hemos vivido, lo que algunos artistas con nuestras prácticas hemos vivido y lo que yo acabo de comentar que me sucedió en el Parlamento, y puedo poner otros ejemplos. Dialogar para ver cuáles son las condiciones de acuerdo con las cuales, además de que tú amplías lo que tienes que ampliar, incluyas lo que está sin incluir y modificar lo que es modificable de acuerdo con los códigos que ahora tenemos, además de eso, crear las condiciones para que suceda otra cosa que en este momento ni siquiera podemos llegar a concebir. Un acto de duelo y de restitución con las familias de los muertos, asesinados por el Estado, por las políticas racistas europeas en el Tarajal, un acto sucedido en el Congreso de los Diputados. Nosotros no llegamos a las instituciones con la idea de que eso pudiera suceder. Llegamos a las instituciones con la idea, al poder legislativo, de derogar la ley de extranjería, que todavía no hemos podido. Pero llegamos con la idea de derogar la ley de extranjería y de intentar crear una legislación sobre extranjería que no sea racista. Pero que eso otro pudiera suceder, no lo teníamos en la cabeza, ni siquiera podíamos llegar a imaginar que sucediera. Y de repente sucede. Y yo creo que eso, tenemos que estar abiertos a eso. Pero no puede ser solamente un fogonazo, no puede ser un destello, no puede ser episódico. Cuando después hay un repliegue, incluso desde nuestras propias posiciones progresistas, izquierdistas, volvemos a los códigos de los que partimos, a las dinámicas de las que partimos, a las subjetividades de las que partimos, estamos obturando efectivamente que eso que sucede, que era inconcebible, modifique verdaderamente, provoque una mutación. ¿Qué tipo de mutación? No lo sé, pero una mutación tiene que provocarse. Tendría que suceder a partir de situaciones como la que acabo de describir, de acontecimientos como el que acabo de describir, una mutación justamente de lo que significa un parlamento, de lo que significa un poder legislativo. No acaba de suceder, han sucedido otras cosas. No sé qué tipo de modificaciones, de mutaciones profundas tienen que surgir. También sé que hay modificaciones que son inmediatas o a corto plazo y hay otras que son modificaciones que son profundas, que son estructurales, que no se sabe por qué tipo de resonancia van a tener lugar o en qué van a consistir más adelante. Seguramente hay procesos en marcha que a mí me parece que ahora mismo no suceden y que están sucediendo. Estaba pasando algo con el movimiento antirracista y anticolonial global que ahora de repente estalla. Claro que llevaba tiempo pasando, no es de un día para otro. Pero la cuestión es que tenemos que trabajar para crear las condiciones para que esa complejidad permita que algo suceda. Eso es lo que me parece que tenemos que hacer. Pues nada, Marcia, creo que con eso ya es bastante y nos dejas con un montón de cosas que pensar y cómo entender volver a desmaterializar como una operación anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, de trabajo de duelo, de trabajo de restitución, en la que, pues que puedan aparecer otras cosas, ¿no? Como un trabajo de desmontar para que aparezcan otras cosas y en ese desmontaje se puedan evidenciar también estas condiciones históricas que las propiciaron para generar otras, ¿no? Me parece que esta conversación permitió al menos como ver todo eso que articulas, que están articulando un grupo de personas cercanas a ti en esta politización desde la desmaterialización como un concepto eje para hacer vibrar o hacer como articular o diagramar una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ya nos pasamos por mucho, pero nada, como siempre es un placer, entonces pues vale la pena como tomarnos el tiempo y pues el tiempo iba a ser distinto y el tiempo iba a ser largo y el tiempo iban a ser 3 semanas que ibas a estar con nosotros y pues tuvimos esto, pero bueno, volveremos. A ver si nos vemos pronto. Bueno, yo no quiero
caer en ese tópico de que a ver si volvemos a lo que había, a lo normal, pero bueno, aunque sea con limitaciones, a ver si pronto nos podemos volver a ver, porque es verdad que se echa un poquito en falta ya el amucharse y eso también es verdad. Sí, no sé si volver a lo de antes, pero sí volver a los lugares y a los cariños y a las personas que te hacen pensar, ¿no? Bueno, nos veremos pronto, Marce. Acá ya se verá. Muchísimas gracias a todas. Un abrazo muy grande. Que vaya muy bien el resto del ciclo. Mil gracias. Gracias. Y bueno, nada, recordarles que la próxima semana tenemos nuestra primera charla, va a ser que va a ser en inglés con Rose Party y nos va a acompañar también Rishani Naidu, que es la directora de SWOP, que es nuestra colaboradora en Johannesburgo. Y Rose va a trabajar sobre estas equivalencias que se generan en los modelos liberales que terminan por despolitizar como ciertas lemas o ciertas propuestas y cómo trabajar en contra de este tipo de equivalencias que despolitizan, ¿no? Entonces ella va como a trabajar en referencia a sus marcos de investigación que tienen que ver con, por un lado, investigaciones de derecho en relación a la teoría del derecho y en relación a movimientos históricos del fascismo y sus resistencias artísticas. Entonces, bueno, trabajar un poco eso la próxima sesión y los esperamos acá. Y pues nada, a la que sigue. Gracias, Marce. Nos vemos pronto. Chao, chao. Seguimos al aire o no, pero creo que ya no. Pero hablamos después, si no, porque no sé si estamos transmitiendo o no estamos transmitiendo. Ya no te escucho, estás en mute. Así, un momento, a ver, voy a mirar a ver. No sé si si nos están oyendo o no. Creo que ya lo desactivaron. Sí, está desactivado, sí, porque sí, a ver qué pongo yo aquí de mute. Sí, está desactivado ya, sí.